Sí. ¿Qué? Ya parió la Samantha. 3,800 kilos. Manito para arriba. Manito para... ¿Qué, nena, varón? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Ingeniero. Bueno, ni idea lo que hay. 27. ¿Qué hora es? No, ni idea tengo acá. Porque tengo la computadora más chiquita ahora. Tengo dos pantallas. 27 son. 3 y 27. Y 27. 28. 28. ¿Arrancamos o no arrancamos? Sí, los que llegan tarde que se embromen, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Pero no sea malo. Aguantá. Estoy Curado. grabando. Y estoy grabando, creo que estoy grabando. Yo la configuro para que grabe esta porquería. Bueno. Orlando, vos no estás yendo a trabajar a Corriente, ¿no? No, negativo. No, si no me dejan. No me dejan cruzar el puente. Tenés que hacer el sopado. Es que no me quieren. ¿Y no te vas a la fiesta clandestina en Corriente? No, amigos, si no me dejan cruzar el puente, te estoy diciendo la verdad. Ojo, fuera de joda, no les quiero mentir. ¿Quién no te deja cruzar? Gente en la cual yo debería trabajar. Me dicen que no. Ah. ¿No quieren? No nos quieren, ¿qué querés, tía? Pero no importa, ¿qué le vas? Mala suerte. Mira, con lo de pelote que estoy teniendo con la facultad, ustedes no se dan idea del pelote que estamos teniendo desde el punto de vista de lo que es la facultad para nosotros. Pero bueno. Y bueno. Es lo que hay. En todos lados nomás parece que se... Sí, no, lo que pasa es que tenemos que bajar un cambio. No puede ser que estemos todo el día encerrados, prendidos con la computadora, expectante de lo que dice el bichito este, y nos está por dejar loco. Está por dejar loco. Yo tengo 3 materias. Vías 1, materiales viales y trabajo final. Trabajo final es una materia ahora. Mi trabajo final me la tiraron ahora como diciendo, hacete cargo. ¿Y ese no estaba Roberto? No, perdón, no es trabajo final. PPS, práctica profesional supervisada. Las PPS. PPS, sí. PPS van a ser cátedra, o sea, va a ser una cátedra, como diría uno, carga horaria, todo el lujo de una cátedra. ¿Por la misma plata? Por la misma plata, toda la misma plata. Y materiales viales por la misma plata, no. Es fácil, es la cosa. Entonces los señores, está bien, te apretan por ahí, ¿viste? Como diciendo, hacete cargo. Pero es una locura esto también. Sí, no, el sistema online, Open 24 horas. No, anda cagado. No sirve esto. No va a enfermar. Yo ya tomé una decisión, yo a las 7 de la tarde apago los celulares. No es lo que vi de tu celular últimamente. Hasta las 10 de la noche estás contestando, no conteste más. Bueno, por eso yo hasta ahora tomé una decisión, porque ayer y anteayer quedé medio loquito, yo quedé con dolor de cabeza, tuve un despelote y dije, no, negativo, paremos la mano. El mundo siguió avanzando a través de este bicho, así que bueno, a partir de las 7 de la tarde apago el celular y a llorar a montoto, amigo, no me queda otra. No, vamos a quedar locos, no va, o sea, esta forma de vivir la virtualidad, tenés que estar preparado y yo no estoy preparado para la virtualidad. Yo dije, y se lo dije a todo el mundo, esto fue una cosa excepcional. Ya llevamos 5 meses, Tulio. ¿Y sí? Y si seguimos así, Claro. vamos a estar hasta fin. Por eso, uy, se me cortó, la mierda. Vamos a terminar locos, amigo. Sí, yo te escucho. No, lo que pasa, Rolly, que hay gente que cree que esto va a durar toda la vida. Yo la verdad que espero que no. No. No apuesto a eso. Esto es una excepcionalidad, algo excepcional.
Pero no me digan que esto va a ser lo ordinario. No, si lo es lo ordinario, Nah. tenemos que barajar de vuelta, parar un ratito, pongamos las pautas de juego como corresponde. Yo tengo un horario de trabajo, que puede ser de 8 a 12 y de 4 a 8. Punto. No me rompa las pelotas, ni de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, a partir de las 8 de la noche. Porque yo a las 8 de la noche tengo una familia, tengo que estar con mi señora, tengo que estar con mi hijo, con mi madre, qué sé yo. Pero no puede ser posible, acá te enloquecen todo el tiempo, ya amigos, están todos locos estos. No, tienen una patología, ya lo estoy viendo que una patología. Vamos a la clase. Valor soporte. ¿Estamos todos los alumnos, no? Más o menos. ¿Cuánto hay? 63, listo, fantástico, vamos. ¿Qué tenemos que desarrollar en esta tarde? Tenemos que tratar de ir cerrando el tema suelos. ¿Por qué tenemos que cerrar el tema suelos? Porque el ingeniero Altamirano, que está dando la parte de diseño geométrico, se va a meter ya a empezar a diseñar un camino desde el punto de vista de lo que es la plana y altimetría. Se los dijo, más o menos así en forma sutil, que el camino depende de cómo yo lo diseñe en función de la demanda o de la exigencia de quién, del tránsito. Si el tránsito es pequeño, se amolda la circunstancia geomorfológica. Si el tránsito es importante, atento Houston, tendremos que modificar notablemente la geomorfología del paisaje. Tratando de ser amigable con el medio ambiente. Aquellos que son alumnos y han tenido la posibilidad de viajar a la provincia de Misiones, no tipo decir que ya están muy lejos, van a darse cuenta y han tenido la posibilidad de viajar, que hay dos rutas troncales en la provincia de Misiones, rutas nacionales, la Ruta Nacional 2 y la Ruta Nacional 16. Esto es como para comprender, nada más. La Ruta Nacional 12 tiene una forma de diseño, que lo van a ver con Altamirano, en la cual, en general, el camino se amoldó a las circunstancias reinantes, geomorfológicas. Tiene muchas pendientes, muchas curvas. Los puentes están mal ubicados porque tratan de hacer el lugar más cómodo posible. Hay puentes en curva, lo van a ver en la materia. Pero si yo me voy a Ruta Nacional 14 y aquel que tuvo la gracia de viajar, se van a dar cuenta que la ruta tiene muchos menos pendientes, es mucho más suave o cómoda manejar. Ustedes van viendo el paisaje como que está en el medio del parteagua, hizo un parteagua, ya van a ver con Altamirano qué significa. Pero entre una y la otra el gran movimiento del suelo. Y suelo, lo que hemos visto hasta ahora era las características geomorfológicas de lo que significaba suelo. Entonces vamos a tratar de entrar en el tema, porque veían ustedes, y es lo que yo quiero ir repasando antes de entrar en el ensayo este en particular, que la Dirección Nacional de Vialidad lo único que decía con respecto a suelo era valor soporte. Para hacer un terraplén, valor soporte mayor que 3. Cosa más o menos. ¿Cuál es la gran particularidad? Fue una pregunta del coloquio. Que nuestras obras en general, en nuestra zona de llanura, nuestra obra siempre va a tener que ser construida sobre terraplén. O sea, con respecto al terreno natural, mi obrita va a estar construida tratando de materializar algo, y ya lo vamos a ver con Altamirano, que la cota de la rasante con respecto al terreno natural, esta diferencia, cota roja, es positiva. Esto significa que es un terraplén. Y vamos a ver desde el punto de vista del diseño geométrico que entre esta cota y la cota de la napa freática tiene que haber un cierto valor de altura. Y con respecto a la cota del fondo de cuneta, entre la cota de la rasante con respecto a la fondo de cuneta, tiene que haber otro valor de altura. Esto para que vayan razonando conmigo. ¿Qué decía el pliego de la Dirección Nacional de Vialidad? Lo único que me decía el pliego de la Dirección Nacional de Vialidad son dos conceptos importantísimos que tenemos nosotros como materia. Lo primero que me decía, para hacer un terraplén, el suelo empleado no tiene que tener materia orgánica, no deberá contener rama, materia, etcétera, material orgánico. Concepto importante. Y el segundo, la exigencia, me decía, el valor soporte del mismo
mayor o igual que 3, que todavía no vieron lo que significaba este. El hinchamiento menor a 2,5 con una sobrecarga de 4,5 kilos y el índice de plasticidad menor que 25. A la vez, el pliego me decía algo que estaba en la parte siguiente, que también ustedes ya vieron, y me decía el pliego, para conformar los últimos 30 centímetros superiores del terraplén, 30 centímetros superiores de los mismos, van a tener que disponer ahí los suelos de mejor calidad, o sea, conforman terraplén de suelo de distintas calidades. Los 30 superiores, formarse con los mejores materiales seleccionados. Lindo concepto, que lo vamos a estudiar. ¿Por qué el pliego me está diciendo esto? Y obviamente no puedo poner materia de piedra muy grande, etc. El concepto lo han visto y lo vamos a tratar de repetir, que estaba dado por un investigador que decía la teoría famosa de la distribución de tensiones de Boussinesq. ¿En dónde? ¿Qué decía Boussinesq? Y por eso la Dirección Nacional de Vialidad toma ese concepto, lo pone en el pliego y dice, señores, los 30 centímetros superiores del terraplén tienen que estar constituidos por los mejores materiales disponibles. La teoría de Boussinesq tiene la respuesta. ¿Qué dice Boussinesq? Si este fuese una impronta, o el radio de la impronta de un peso, P, tal que sobre ese peso sobre la superficie de la impronta tenga una tensión en el Z0, o sea, justo donde la rueda de ese neumático toca la superficie, la tensión es máxima. Pero a medida que yo voy bajando en profundidad, se genera lo que denominaba Boussinesq la teoría del bulbo de distribución de tensiones. Y ese bulbo de distribución de tensiones, fíjense qué interesante la teoría de Boussinesq, a un valor de profundidad semejante al radio de esa impronta, el valor de la tensión es solamente el 60% de la tensión original. A 2 veces el radio, 2 veces A, Z igual a 2 veces A hasta acá. El valor de la presión es solamente el 30% de la tensión S0, Z0. Y a 3 veces A, el valor de la tensión, 15% de la tensión de la impronta. Boussinesq me está diciendo a mí que a medida que yo estoy bajando en profundidad con respecto a donde está la incidencia de la carga, la exigencia que tiene ese material va a ser menor. Y este aquí, concepto fundamental, que Vialidad Nacional nos pone eso en un pliego. Nosotros somos ingenieros y tenemos que comprender por qué está escrito ahí. Concepto fundamental. A medida que yo me estoy acercando a las capas superiores, los materiales tienen que ser de mayor calidad y encima de mayor calidad tienen que tener mayor exigencia desde el punto de vista de la compactación. Lo han visto con el ingeniero Alberto. Este gráfico dice lo mismo. La distribución de tensiones tiene la forma típica del diagrama de Boussinesq, en donde lo más interesante de Boussinesq es el gran bulbo de distribución de tensiones que se genera a medida que voy bajando en profundidad. Y a 3 veces el diámetro de la impronta acá, 3 veces, solamente tenemos tensión relativa del 15% de la tensión. Dicho todo esto, tenemos que empezar a hablar de lo que a mí me interesa en este tema particular, que sería valor soporte. Voy por un poquito para arriba. ¿Por qué? Plasticidad ya lo vimos. Hemos visto el concepto desde el punto de vista que tiene que ser buenos suelos. Con las normas de diseño geométrico, mejor dicho, las especificaciones técnicas de obras viales me dicen el ensayo que más vamos a utilizar va a ser el ensayo valor soporte. ¿Qué es lo que es TUEPA valor soporte? El valor soporte, si ustedes leen, fue inventado más o menos en la década del 30 del siglo pasado por un investigador americano. Y este investigador americano trató de encontrar un método totalmente empírico,
totalmente inventado por él, que no tiene mayor fundamento científico. O sea, si ustedes me dicen acá, viene el ingeniero, bueno, le dan a contar en estructuras 4, Ariel Dirado, dice, che, pero ¿cuál es el fundamento científico que tiene el ensayo valor-soporte? Ninguno. O es un ensayo empírico que me da una idea de la resistencia que presenta un suelo. Y esto fue una idea tentativa desarrollada por Porter en la década del 30 para el Departamento de California en Norteamérica. Era un método de ensayo bastante simple. Lo único interesante es que el método Porter es casi universal, es la simpleza del método. Y no solamente la simpleza del método, sino que si yo cumplo las mismas pautas para hacer el ensayo a nivel universal, los resultados pueden ser comparables y me dan una idea relativa, por eso se dice valor soporte relativo, de la resistencia que presenta un suelo y lo puedo comparar con respecto a suelos que hay en distintos lugares del mundo. Con la única salvedad, el ensayo se tiene que hacer respetando las pautas básicas originales del método del California Bureau Rating o método de valor soporte relativo en español que tenemos nosotros. Digamos, ¿qué es entonces el valor soporte de los suelos? Es la resistencia que ofrece un suelo a un ensayo de punzonado efectuado este ensayo bajo condiciones normalizadas. Y este valor de resistencia que ofrece un suelo al efecto de punzonado, hay preguntas tontas ahí que podríamos hacer. ¿Ese punzonado es confinado o inconfinado? Es confinado, porque yo lo voy a hacer dentro de una probeta, lo vamos a ver. Son preguntas tramposas que a veces algunos profesores hacen, yo me incluyo, en el cual te digo, che, el valor soporte, ¿es confinado o inconfinado? No, generalmente siempre es la resistencia que ofrece un suelo a un efecto de punzonado de una probeta confinada. Ese valor de resistencia lo comparo con el valor original obtenido por Porter y me da un valor en porcentaje que me está diciendo aproximadamente cuál es el valor de resistencia relativa con respecto a una muestra patrón. Pero no es la parte más linda del ensayo de Porter, porque el ensayo de Porter podríamos decir es un valor relativo. ¿Ustedes saben lo más lindo del ensayo de Porter? Que el titular de esta materia, vía de comunicación, ¿no? Él hizo un posgrado y su tesina de posgrado fue el hinchamiento de los suelos. Lo dijo un poco, creo que el ingeniero Alberto. Este ensayo de valor soporte me da una idea también de la capacidad que presenta un suelo a hincharse en presencia de humedad. Y ese valor de hinchamiento puede generar la destrucción del pavimento, por más que yo lo haya hecho bien desde el punto de vista estructural, porque la reacción del suelo en presencia de humedad genera tensiones de hinchamiento tan importantes que puede producir el deterioro del pavimento. En nuestra zona no hay suelo, mentira. El sur de la provincia de Corrientes tiene unos suelos muy particulares que presentan un gran valor de hinchamiento y que si no los considero correspondientemente, puedo tener una obra que no va a tener uno de los principios básicos de la obra que estoy diseñando. Tiene que ser durable en el tiempo. O sea, el ensayo valor soporte me permite determinar la resistencia relativa al funcionado de una probeta confinada bajo ciertas condiciones y me da también una idea de la capacidad de hincharse que presenta ese suelo, siempre ensayado a las peores condiciones que puede presentar un suelo in situ, que es cuando está seco, no cacho, cuando está seco está duro, cuando está saturado de humedad. La presencia de humedad, lo que vimos nosotros es disminuía notablemente la posibilidad de materializarse las presiones efectivas, aparecían muchas presiones de poro,
o la cohesión relativa del material tiende a cero. O sea, yo ensayo, ya sea el hinchamiento o ya sea el valor soporte, a las peores condiciones que puede presentar la probetita en condiciones in situ, saturado. Ahí podemos jugar un poquitito antes de entrar un poco más a la materia, porque esto tría hasta que veamos el ensayo. El hinchamiento, ¿quién me lo da? ¿La fracción granular o la fracción limo-arcillosa, coloidal? Y es la fracción limo-arcillosa, porque la fracción granular, material retenido, pasa 1200, en general, son materias semejantes a las arenas, arenitas, que no van a desarrollar problemas de hinchamiento en presencia de humedad. En general, y no están así por granometría. El que genera el problema desde el punto de vista de la disminución de la resistencia a los suelos y la presencia del hinchamiento en presencia de humedad es la fracción limo-arcillosa de los suelos. Ahí yo tendría que ser medio tramposo, lo vamos a ver en otra materia, bien finito. Pero uno diría, bueno, entonces la fracción pasa también 200. Y tampoco es así la cosa, porque la partícula pasa también 200. Si fuese, por ejemplo, cuarzo molido, finito, 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 yo no tendría problema desde el punto de vista de hinchamiento de los suelos. Que lo que me está generando el problema no es el tamaño de la partícula, sino el desequilibrio a nivel superficial que presenta esa partícula tan chiquitita. Está ahí que nosotros habíamos visto en suelo, distintos tipos de arcilla, en función de su desequilibrio a nivel superficial y de su capacidad de reaccionar el agua, que teníamos la arcilla tipo la caolinita, hilita o la moriñonita, que cada una de ellas reaccionaba de forma muy diferente y tenía una capacidad hincha de chupar agua monumentalmente diferente. Y dependía no solamente del tamaño, sino del desequilibrio a nivel superficial que presenta esa partícula. No vamos a entrar en esta materia a ver eso en forma particular, pero es para que ustedes interpreten que no es tan relativo al tamaño de la partícula, ejemplo es cuarzo molido, sino a ese desequilibrio que presenta la estructura de la partícula a nivel molecular. No me interesa, muy finito el cálculo, pero importante. Pero sí yo tengo que decir, atento Houston, si mis suelos presentan límite líquido importante, plasticidad importante, ojo al piojo, ese suelo puede tener problemas desde el punto de vista de su estabilidad, no en estado seco, sino en presencia de agua. ¿Cómo lo puedo medir? Ensayo, valor soporte e hinchamiento de los suelos. Entonces, valor soporte relativo es un número expresado en porcentaje que va a expresar la relación entre la presión al punzonado necesaria para lograr una cierta penetración en un pisón, en un ensayo característica totalmente normalizado, y lo tengo que referir contra la muestra patrón que inventó el creador del método, y se toma, por eso se denomina ensayo valor soporte relativo de los suelos. Y es un porcentaje, no es la resistencia valor soporte son tantas toneladas por metro cúbico. No, señor, es resistencia, no existe la palabra resistencia, es un porcentaje. Por eso se dice valor soporte relativo expresado en porcentaje, porque lo comparo con respecto al valor soporte de una muestra inventada por Porter en la década del 30 en el estado de Norteamérica, en el estado de California. Hasta allí. ¿Alguna duda? Miren que tengo que seguir avanzando y cuando vaya avanzando... Dale, Profe, dale. le consulto. ¿El valor de soporte entonces está en función de la compacidad del terreno? Vamos a ver, vamos a ver. El valor soporte va a depender del grado de compactación relativo que presenta ese suelo. Vamos a graficarlo acá, gráficas, total, no pasa nada. Si yo tengo un proctor y le hago el proctor, es la densidad máxima. Si
yo le pudiera medir la resistencia, capaz este valor de resistencia sea un valor de resistencia buena. Y lo mido, acá arriba lo hago. No pasa nada. Para abajo, más cuando tengo más estación. Y digo, ¿cuánto es la resistencia de este suelo acá en este punto? Y capaz en este punto sea acá. Pero si el material está seco, el valor de resistencia relativa capaz sea más alto. Y cuando la humedad va, capaz sea así, la curva de resistencia capaz sea de esta forma. Pero ¿cuál es el problema de este valor? Lo estoy midiendo en estado seco. Si yo a este ensayo lo hago como me dice valor soporte, al valor de humedad saturado, este valor de resistencia va a bajar notablemente, porque la humedad que va a entrar para este estado de compactación, menor que la óptima, va a ser muy superior si lo comparo con la curva de saturación. El valor de humedad relativo que puede chupar acá es chiquitito, pero el valor de humedad que puede chupar cuando estoy del lado de la rama seca es muy importante. Entonces, al tomar tanta humedad este suelo, la pérdida de resistencia va a ser muy importante. Está aquí. Si yo soy inspector de obra, yo quiero que mi obra sea durable en el tiempo. Yo no tengo que mirar solamente el grado de compactación obtenido, sino también que ese grado de compactación esté cercano al porcentaje óptimo de humedad de compactación. ¿Me entendieron la idea más o menos como la historia? Ahora vamos a explicar, no se preocupen, no se preocupen. Pero la idea sería, esa resistencia depende de la densidad relativa y depende esencialmente del grado de humedad que tenía la estructura si estaba dentro del entorno de la óptima. Si estaba Sí, en profe. Y cuando en una ruta que, por ejemplo, tiene varios kilómetros, ¿cómo aseguro ese valor si va cambiando el suelo? bueno, eso vamos a estudiarlo ahora, tranquilo, cacho, no te queda otra, eso vamos a mirarlo con Altamirano. Vamos a mirarlo también en esta materia cuando hagamos estudios geotécnicos de una obra. Y en otra materia, de quinto año, vamos a estudiar estudio de traza virgen. También lo tienen que ver con Tulio, rápido, pero no hay mucho tiempo para estudiarlo. Pero yo tengo que tratar de sectorizar mi ruta en función de las condiciones edafológicas que presenta el camino. Y no se olviden que el terraplano está hecho con yacimiento. Por lo tanto, yo tengo que tener volúmenes de yacimiento que sean estudiados cada 10 kilómetros, 5 kilómetros, y yo voy haciendo valores soporte relativos. ¿Y con cuál voy a diseñar? ¿Con el peor o con el mejor? Generalmente tomamos un valor estadístico, pero que no es el mayor y tampoco el peor, porque yo si el peor lo puedo mejorar con suelo. Es un valor que engloba en general a toda la media de los valores de resistencia. O sea, rápido. Tengo un yacimiento, valor soporte relativo 8, otro me dio 20, otro me dio 12 y otro me dio 10. Y lo voy a diseñar con 10, porque ese de 8 lo puedo mejorar y tomo valor soporte de diseño de mi obra básica 10. ¿Tendré la idea más o menos como la historia? Así vamos haciendo. Ahora, si hay un gran Sí, profe. cambio, si hay un gran Ingeniero, cambio, ¿le puedo hacer una pregunta? dale, por favor. Este sería el ensayo que nosotros tenemos que hacer antes de determinar qué ensayo de compactación hacer para saber si el hinchamiento ese es mayor o menor al 2%. En general, les dije a todos ustedes, en general, para los suelos convencionales nuestros, el valor de hinchamiento siempre tiene que ser menor al 2%. Si tu suelo te da un hinchamiento mayor al 2%, atento Houston, tenés un gran problema desde el punto de vista vial. Los hinchamientos normales, 1,7, 1,6, ponele cali y otra cosa. Pero yo tengo un hinchamiento de 2,4, 2,3, descartarlo ese material, hermano. Vayan a través del trabajo del ingeniero Vallejo. Ese suelo, por más que te dé un valor soporte 5, atento Houston, te va a romper la obra en poco tiempo. Un hinchamiento de 2,5 es una locura, un valor muy alto, valor lógico a adoptar, 1,6, 1,5, ese sería valor lógico de hinchamiento por experiencia de obra por la durabilidad de la misma. Otra pregunta antes de avanzar. Sigamos. Profe, una Dale. consulta. ¿Por qué se elige un material patrón? O sea, ¿con qué criterio se elige ese material patrón para compararlo con el suelo encerrado? Eso lo inventó el inventor del método. El método fue inventado por Porter en la década del 30. Y él creó
no había en la ingeniería vial, bueno, no queremos hacer historia, pero vamos a la ingeniería vial. ¿Quién fue el primero, ingeniería vial, que creó caminos? Desde el punto de vista de la ingeniería. Ustedes me van a decir, los americanos. No, los primeros que crearon caminos fueron los romanos. Los romanos, ¿por qué crearon camino? A ver, vamos así entre nosotros, ya estamos haciendo ingeniería aplicada. Y capaz antes que los romanos fueron los persas. Un derecho no de llevar mercadería, de conquistar, tratar de conquistar. ¿Qué fue lo bueno de los romanos? Si usted tiene la suerte de ir a Roma, todavía no, aún hoy ven caminos romanos, ya sea en Roma o si van al norte de España, el famoso camino de Santiago, el camino de Santiago. Ese sendero de los peregrinos de Europa que van a la famosa Basílica de Santiago de Compostela. Aún hoy están los caminos de Santiago. Aún hoy están los mojones, ya lo van a ir caminando. Tratan de representar distancias relativas hasta llegar a eso. ¿Y por qué perduraron en el tiempo? Porque los tipos fueron avanzando en función del concepto empírico. ¿Esto anda bien o esto anda mal? Lo que anda bien, por experiencia, lo aplicamos de vuelta. Empirismo. En la ingeniería, ese empirismo fue cambiado a partir de la década del siglo XIX, cuando empezaron a evolucionar los caminos, el método de McAdam, o el método de dosificación de agregado por el método de McAdam. Pero todavía no había algo más o menos científico que me diría, esto es así porque es así o porque no es así. El que lo inventó fue Porter en la década del 30, el famoso ensayo de compactación del suelo. Tratemos de encontrar algo semi-empírico que me dé una idea relativa de la resistencia del material. Y Porter tuvo la belleza, la brillantez, de que su método fue un método muy aceptado a nivel mundial y que aún hoy, lo seguimos utilizando en la ingeniería. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Estamos transformando, Si es referido a una muestra patrón, ¿puede ser el porcentaje mayor que 100, por ejemplo? ¿Puede haber un suelo mejor que el patrón? Por supuesto. Yo te hago un dosaje de un estabilizado granular, un A1A, según la clasificación del suelo, y bien hechito. Yo tengo valor de soporte A1A, 130, 140% valor de soporte. Porque está bien hecho. Porque el suelo en la zona, Misiones, muy, muy plástico, no le pongo suelo. Entonces hizo un estabilizado granular todo piedra, valor soporte, piedra basáltica de Misiones, 130, 140, sin problema. Y si encima Vialidad Nacional, como debería utilizarlo en ciertas zonas, me dicen, ponele cemento para que tenga mayor durabilidad, ya ni hablamos de resistencia a la compresión, resistencia al punzonado, sino tenemos que empezar a hablar de resistencia a la compresión simple. ¿No vamos a meter en otro berenjenal? Todavía no. Ya vamos a ir avanzando. Lo único que tienen que saber ustedes es que el valor soporte relativo de un material, si es suelo en general, menor que 100. Pero si yo hago un estabilizado granulométrico, lo vamos a ver conmigo la semana que viene, es uno de los 3 procesos de estabilización. Lo vieron con Alberto ayer. Mecánico, compactación, todo llevan eso. Físico, mezclo materiales tratando de obtener un dosaje granulométrico de un material que se ajuste a algo que anda bien, estabilización granulométrica del suelo, o físico-químico, es lo que vieron con Alberto. El primer método de estabilización físico-químico en un suelo cálido. Bueno, ¿entendieron la idea? Más o menos pregunta. Vamos avanzando. Hasta acá, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de que el ensayo de valor soporte es un ensayo de resistencia al punzonado de una muestra ensayada bajo condición normalizada, llevada a las peores condiciones, 4 días de sumergido, eso no lo dije todavía, pero saturado, y le hago un ensayo de punzonado bajo ciertas condiciones y mido su resistencia a la compresión. Presión de punzonado. La comparo con una muestra patrón inventada por Porter y la diferencia, acá abajo, entre mi muestra ensayado por mí y la muestra patrón inventada por Porter, A sobre B multiplicado por 100, es un valor de porcentaje. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, así.
¿Qué es lo que es el hinchamiento? El hinchamiento es qué variación de volumen, medido por su altura, experimentó esa probeta compactada y llevada a las peores condiciones de saturación durante 4 días. Vamos a mirar un dibujito y le explico cómo el ensayo de hinchamiento. Después vuelvo para atrás. Y esta es una muestra de un Proctor, si usted quiere, un poquito más ancho. La muestra de suelo está acá abajo. Esto que están viendo acá, esto. Y acá abajo está el suelito compactado. Todo esto es suelo compactado. Esta probeta tiene la particularidad que abajo de todo tiene orificios. Y acá arriba también tiene orificios. Y esta probetita la van a llevar en agua. Este nivel es nivel del agua. O sea, esto es agua. Esta probetita compactada bajo condición normalizada, tratando de llegar al valor de densidad que a mí me interesa, la pongo durante 4 días al agua. Si el suelo no es reactivo en presencia de humedad, la altura relativa de esta probeta, suelo, este valor de altura, permanece constante. H es constante. Encima el ensayito tiene la particularidad linda de decir, si yo voy a estudiar un suelo, ese suelo siempre está en las partes inferiores del paquete estructural. Por lo tanto, lo tengo que ensayar bajo las cargas estáticas que va a tener en el camino. ¿Cómo represento las cargas estáticas? Son estos que están dibujados rayaditos acá, que son sobrecargas, le dicen ustedes. Esto que está acá, voy a rayar así. Todo esto es sobrecarga. La sobrecarga, acá dice, pesas o sobrecargas, tratan de representar la carga estática de la estructura que se encuentra por encima de la capa del suelo que estoy considerando. Fíjense que la norma de la Dirección Nacional de Vialidad le dice mínimo para hacer el ensayo son 10 libras. Porque ellos dicen de 4,5 kilos. 4,5 kilos aproximadamente 10 libras. Pero no vayan a pensar que es un valor chico, porque pueden llegar a tener valores de sobrecarga de hasta de 30 libras, cuando si ustedes quieren, lo vamos a ver en otra materia bien cómo se hace el cálculo de la sobrecarga. Si alguien tiene interés, se lo hago, no tengo ningún problema. Y para ver la variación de altura, se le pone este aparato que está acá arriba, que dice trípode, este que está acá, que lo que hace este trípode es, a través de un plato con vástago que está apoyado sobre la superficie del suelo, se le pone este trípode que tiene un comparador. Esto es un comparador, un micrómetro. Y este micrómetro se lo va leyendo día a día durante 4 días. Si el suelo no experimenta valores de hinchamiento, el valor inicial de altura permanece constante. Pero si estoy en presencia de un suelo que tiene una cantidad de arcilla o coloide muy importante, una 6 con un índice de grupo 12, 15, o un A76 de la provincia del Chaco con índice de grupo 26, ese suelo, atento Houston, puede tener valores de hinchamiento muy importantes. Y el hinchamiento va a ser un parámetro que puede generar valores de destrucción prematura del camino, atento a su fluctuación de altura a lo largo, especialmente del proceso climático, humedecimiento, secado, y vemos que el terraplén se mueve y se rompe. Bueno, factores de suelo que tienen este valor. El hinchamiento me está diciendo a mí, en cierta manera, qué capacidad de moverse tiene ese terraplén por las propias características geológicas del suelo que lo conforma. ¿Dónde tenemos suelos que pueden tener ese problema? La provincia del Chaco, ciertos lugares. Estero el Chajá, del acceso a localidad a La Escondida, hasta la ciudad de Plaza, Presidencia de la Plaza,
Estamos pasando por zona de esteros, un estero muy grande en la provincia del Chaco, el estero Chajá. Bueno, atento Houston, vamos a tener problemas. Puede haber problemas en la Ruta Nacional 11, en ciertos lugares, en donde estamos pasando por bañado, le decimos nosotros, la parte vial, que son pequeñas cañadas que han quedado, pseudo cauces de algunos arroyos, bueno, meandros van dejando entre ellos suelos de mucho material orgánico, muy susceptible a experimentar cambio de volumen en presencia de humedad, hinchamiento. Bueno, el ensayo de hinchamiento. ¿Alguna duda? Hasta acá llegamos. Entonces, ¿qué es lo que es el hinchamiento? Y la variación de la altura referida de ese suelo compactado provetita por la presencia de humedad al cabo de 4 días. Y la norma de la Dirección Nacional de Vialidad me decía, el hinchamiento de un suelo tiene que ser menor que 2,5. Y yo le digo por sugerencia, menor de 2. Si el suelo le da mayor que 2, no, ese suelo así como está, ojo al piojo, ojo al piojo. Acá entre nosotros, total nadie nos escucha. Tengo un suelo que me da 2,2. Es un hermoso suelito. ¿Cómo le puedo frenar para que Vialidad Nacional no me lo rechace? A ver, escucho sugerencias. Estabilizado, ¿no? Estabilizado. No, más fácil. Le aumento la sobrecarga. En vez de poner un ensayo de sobrecarga con 10 kilos, como me dice la norma, le pongo 20 kilos. ¿Entiende la idea? Si yo le aumento la sobrecarga, el hinchamiento va a ser menor. Entró a correr y pipí, cucú. Esas son en trampa que hacemos nosotros en laboratorio. Estoy escuchando. No, Altamirano, vos tenías que estar descansando, hermano. Profe, Eso ¿y no cómo? se dice. Te estoy escuchando y te grabé. Aquí, Jatir. Bueno, no importa. Es que ustedes me hacen hablar y yo no tengo que hablar de estas cosas. Son detalles secretos de laboratorio. Pero bueno, yo le puedo enganchar un poquito. Pero no, tengo un suelo que tiene un valor de hinchamiento de 2,2, 2,3. Lo hace Vialidad Provincial, así que no pasa nada. Nadie escucha de Vialidad Provincial acá. ¿Qué hacen los chicos de Vialidad Provincial? Le aumentan el valor de la sobrecarga. Y anduvo bien. Mentira, cacho, tu suelo es... Pero bueno, eso es lo que pasa. Sigamos. La norma de la Dirección Nacional de Vialidad, que generalmente es una copia de la norma americana, me dice a él, el ensayo, ya vamos a mirar, es universal. O sea, ¿cómo? Hago acá la dibujito. Tengo mi probetita. Y vengo y lo penetro con el pisoncito. Ya vamos a ver cómo el pisoncito que tiene para el ensayo. La penetración del pisoncito, esto es universal en todo el mundo. Lo que modifica es cómo compacto a mi probeta. La manera de obtener esa probeta compactada es lo que dice el método. Hay 4 posibles variables, pero no para ejecutar el ensayo como concepto, es para preparar la muestra de suelo. Y el primero, dice la teoría, es un método estático a una carga fija preestablecida. Vamos a explicar qué es lo que es. El método segundo es un método estático a una densidad prefijada. El tercero, un método dinámico simplificado. Y el último, método dinámico completo. Carga vial, ¿cuál es el que más se utiliza? Método estático a densidad prefijada, 1. Y el método dinámico simplificado, el 2. Dinámico completo, no, nunca. Generalmente es un método de investigación de laboratorio para casos particulares. No existe, no tiene aplicación del punto de vista vial. Y este puede ser si yo estoy trabajando en zona de desmonte, muy grande, tipo media ladera, y estoy por hacer mi caminito por acá. Y mi caminito yo saqué y quiero estudiar acá. ¿Cuál es el problema de este suelo? Capaz este suelo, si yo lo estudio y no lo considero bien, estaba soportando esta cantidad de peso antiguamente, y por eso el material andaba bien.
Pero si yo lo hago en el suelo y le saco toda esta carga del suelo y después lo coloco acá abajo, al desaparecer todo este peso que estaba actuando en la capa del mismo, puede tener problemas desde el punto de vista de estabilización a lo largo de la vida útil. Método estático a una carga fija preestablecida. Vamos a tratar de definir, borrando cada uno de estos, qué significa. Vamos a estudiar los dos más importantes. Método estático se lo compacta no a la probeta del suelo por golpes, sino a través de presión. ¿Y a qué densidad? Alguien me dijo, ingeniero, si yo estoy haciendo un estudio de un camino existente, a ese camino existente le saco alicatas, vamos a mirar más adelante, esto es una obra, estoy haciendo una obra de rehabilitación, y yo quiero estudiar, esta la calzada, después viene la otra, y tengo mi suelito por acá abajo y le hago un pozo al borde de calzada, saco una muestra de suelo de acá abajo, y la pregunta que me hace el ingeniero Altamirano es, che, ¿cuál es el valor soporte que presenta este suelo? Y lo lógico sería tratar de a este suelo llevarlo a la densidad in situ. Si yo lo puedo llevar a la densidad in situ y con el porcentaje de humedad in situ que tenía el sistema, y le hago el ensayo de valor soporte a ese valor de densidad y ese valor de humedad, estoy obteniendo el valor de resistencia que presenta ese suelo, condición in situ. Método estático a la densidad prefijada. ¿Qué densidad prefijada? La que vos mediste cuando hiciste los estudios geotécnicos de una obra existente. Y el otro es cuando vos estás haciendo una obra nueva y a vos la Vialidad Nacional te dice, che, tengo este suelo, ¿cuánto es el valor soporte que puede tener este suelo? Como no lo conocés, vos tenés que hacer el método dinámico simplificado. Y a ese método dinámico simplificado, generalmente le obtenemos el valor soporte a un cierto porcentaje de la densidad máxima que presenta el suelo. Método dinámico simplificado. Método estático a densidad prefijada, cuando estoy haciendo una obra de un estudio existente, de un camino in situ, y yo quiero volver a repetir en laboratorio esa densidad y ver el valor soporte. Lo compacto por método estático a esa densidad, a esa humedad, le hago el ensayo. Y el otro, el método dinámico de diseño, cuando estoy diseñando algo nuevo que no lo conocía. Los otros dos son, el primero, generalmente cuando estoy haciendo una obra de desmonte muy grande, quiero ver la estabilidad de ese suelo, pero para la carga que presentaba, y le saco la carga, a ver qué pasa, capaz el hinchamiento es muy superior. Y el otro es un estudio de investigación. El método dinámico completo es un estudio de investigación. El tiempo que lleva el segundo, este método, para cada muestra de suelo, si yo tengo que hacer el método dinámico completo, una muestra de suelo, y 1,5 meses, cada muestrita de suelo. Meses, bastante largo esto. Estoy en investigación solamente a los fines de investigación, no es punto de vista de aplicación práctica. ¿Alguna duda? Sigamos. Ahí está. Estos métodos son diferentes procedimientos para moldear la probeta, procesar e interpretar los resultados. Pero el ensayo de valor soporte es único a nivel mundial. Vamos a mirar eso. ¿Cómo se hace el ensayo de valor soporte? Resistencia que presenta un suelo en efecto del punzonado. Superficie, la sobrecarga. Se produce 4 días y hacemos esto. Me están llamando, no le equipo. Estoy dando clases, así que no puedo. Fíjense cómo es el ensayo. Esta primer probeta, a la izquierda, es cuando ustedes moldearon la probeta y quisieron ver el hinchamiento acá arriba. El indicador del hinchamiento. Pero cuando quiero ver la rotura o el ensayo de punzonado, se le va a hacer con un pisón, este es el pisón de punzonado. Este pisón de punzonado tiene un diámetro tal que la superficie de este pisón es de 3 pulgadas cuadradas. La superficie del pisón, 3 pulgadas cuadradas. Aproximadamente tiene un diámetro de 4,2
92 centímetros. Hagan un calculito, número más, número menos. Y el ensayo se lo hace de tal manera que esta probeta, este pisón, va a penetrar en la masa de suelo con una velocidad. La norma nos dice 0,05 pulgadas por minuto. La velocidad de penetración del pisón es universal a nivel mundial. 0,05 pulgadas por minuto. Para un pisón de penetración normalizado a nivel mundial de 3 pulgadas cuadradas, aproximadamente 4,92 centímetros de diámetro. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Terminado el proceso de inmersión durante 4 días, he tenido el hinchamiento. Ahí lo llevo a una prensa especial. Se le pone en papel de filtro y toda la historia esta, los valores. Este es el proceso de hinchamiento. Y se le hace este ensayo, en donde lo que yo le tengo que tratar de hacer es darle la velocidad de penetración constante de 0,05 pulgadas minuto. Y por medio de acá, de un aro dinamométrico, yo lo que voy a ir experimentando es la cantidad de kilos que va experimentando la probeta a medida que la misma va avanzando. Fíjense, se hace esto. Tranquilo, esto. Es carga, kilos, versus la penetración que tiene ese pisón de 3 pulgadas cuadradas dentro de la masa del suelo. Y ese valor de penetración versus carga es lo que yo voy a utilizar para calcular el valor soporte relativo de los suelos. ¿Cómo se hace esto? Fácil. La carga medida dividida la presión, la sección del pisón, eso me está dando tensión. ¿Y con quién la comparo? Con lo que me dijo Porter. Y Porter va a decir que los valores de comparación son los que corresponden a la décima de pulgada y a la 2/10 de pulgada. En tiempo esto sería 2 minutos y 4 minutos de ensayo. Empiezo a hacer el ensayo. Si es 0,05 pulgadas por minuto, en 1 minuto penetró 0,05. A los 2 minutos, 1/10 de pulgada. Minuto y medio, a los 3 minutos sería 1,5 décimas de pulgada. Y a los 4 minutos penetró las 2/10 de pulgada. 0,2 pulgadas. Y esos valores de carga dividido la sección, lo comparo ¿con quién? Con la carga obtenida por Porter. ¿Y qué decía Porter? Que a 1/10 de pulgada, la carga de la muestra patrón es aproximadamente 70 kilos por centímetro cuadrado. Y a 2/10 de pulgada, la carga patrón es de 105 kilos por centímetro cuadrado. En general, se considera siempre que el valor de la primera décima es el valor más importante. Siempre es el valor más alto. Lo comparo con la muestra patrón, lo expreso en porcentaje y oh maravilloso, tengo el valor soporte relativo de ese suelo para ese valor de densidad que podría llegar a tener ese material. ¿Entendieron hasta acá o no? O sea, Profe, disculpe, dale, por favor, sí. le hago una consulta en la formulita esa, no la que estaba más adelante. No, acá atrás, esta. Esa no entendí, o sea, lo que No, está ahí arriba son valor de pulgada, penetración, digamos. ¿Qué pasa? Que acá el tipo te está hablando de valor de relativo de resistencia, pero no te olvides que vos tenés que tener
relacionarlo ¿con quién? Con el verdadero diámetro de tu pisón de penetración. Entonces lo que te dice la teoría es jugar con valores de presión. Tu pisón de penetración capaz no sea 4,91, sino sea 5 centímetros de sección. Ojo al piojo. Vamos a mirar el cálculo, no se preocupen. Lo que usted tiene que comparar es presión. No se olviden nunca. A la décima, 70 kilos. A la 2 décimas, 105 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, como es presión, ahí vos te olvidás el piojo. Porque que es kilogramos, son los valores relativos de kilos, siempre y cuando los valores de presión, de diámetro, son iguales. ¿Tenés la idea o no? Esa es una cuestión matemática nomás. Es para que no hagan la macana, porque a veces comparan en forma directa, chivo, tenés que decirle, tu pisón de penetración, ¿qué diámetro tiene? El normalizado. ¿Cuánto es tu normalizado? Y ahí empezamos a jugar. Ya achiqué el diámetro. Soy pícaro yo. Soy pícaro. O le aumenté el diámetro. No. Vialidad Nacional te toman el diámetro, lo ajustan, vamos a mirar cómo hacen la planilla. Y ese es el valor que corresponde. Con el diámetro de la penetración correspondiente a tu pisón de penetración. ¿Entendieron hasta ahí? Vamos. Ahora bien, empezamos a jugar y te dice la teoría, la curva tiene que ser continua. Si hay un error, muy común, acá al arranque, ¿qué hacemos? Se tiene que corregir el cero, dice la teoría. Desde el punto de vista técnico es el cero de este ensayo no es sino va a ser este punto. Por lo tanto, la 0,1 pulgada se lo corre este valor de delta. Entonces, el valor de 0,1 pulgada le corremos el mismo valor de delta y el valor que corresponde no va a ser sino va a ser por ejemplo. ¿Se ubican la idea? Se corre el 0 y tenemos el valor correspondiente. O sea, el ensayo dice, ojo al piojo, que uno de los errores más comunes que pueden tener ustedes no es tan fácil el ensayo, no es difícil tampoco, pero pueden tener problemas en el arranque. Entonces hay que hacer una corrección del 0 desde el punto de vista técnico. Vamos a ajustar y vamos a tratar de explicar. Alguien dijo, pregunta hasta acá. Pregunta. ¿No hay pregunta? Vamos. Vamos a tratar de explicar técnicamente uno de los métodos más usados, que es el método dinámico simplificado número 1, método dinámico simplificado, y se usa en obras viales. ¿Por qué yo lo pongo a Porque este es el método que más van a ver ustedes en obras viales, porque es el método más práctico de obras viales. El método estático a densidad prefijada, necesitamos contar en el laboratorio una prensa de aproximadamente 30 toneladas, prensa tipo de hormigón, que a veces no es común verla en obra. Sí, con un aro de 5 o 10.000 kilos, chao, hacemos un ensayito dinámico simplificado número 1. ¿Qué decía el método dinámico simplificado? Si la palabra dice dinámico, es como si fuese un ensayo Proctor, es por golpes. Acá es número de golpes. Y si el ensayo diría estático, esto es presión. Kilos por centímetro cuadrado. No es por golpe. Entonces, cuando es método dinámico, simplificado, lo que dice la teoría es, en general, lo que vamos a tratar de hacer es obtener el valor soporte a la densidad máxima y a densidades relativas menores de la muestra. Entonces, para poder hacer este ensayo, yo necesitaría tener como mínimo 6 probetas de ese material, porque lo voy a tener que hacer siempre en forma duplicada. Van a ser 2 probetas, 2 probetitas con 56 golpes por capa, 2 probetitas, 25 golpes por capa, y 2 probetitas a 12 golpes por capa. Tiene que llegar a la densidad máxima obtenida por el método que yo estoy haciendo el ensayo. Va a tener que tener una densidad menor, y una densidad más chiquitita. Si esta de 1 es menor que la densidad máxima, y va a tener una densidad 2 menor que de 1 y menor que la densidad máxima. ¿Por qué? Lo que yo estoy queriendo tener, hablando mal y pronto, va a ser
y este pudiera ser densidad, y esto pudiera ser valor soporte, a la densidad máxima, un valor soporte máximo, a una densidad más chiquita, un valor soporte más chiquito, y una densidad más chiquita. Entonces tengo una curva así. Este es el valor soporte correspondiente a la densidad máxima, de máximo, y este es el correspondiente a la densidad más chiquita, de 2. ¿Por qué? Porque por la exigencia de compactación que vimos en la clase de compactación. Yo no le voy a exigir a todos los suelos el mismo valor de exigencia de compactación. Dependían del tipo de suelo y dónde lo estoy colocando. Y la norma me decía, la densidad de compactación puede ser el 95, el 98 o el 100%. Y el valor soporte de diseño, 95, 98 o 100%. De acá, de esta gráfica, van a sacar el valor soporte de diseño. No se adelanten, lo vamos a explicar más adelante. Entonces, siempre yo tengo que trabajar, cuando hago ensayo de valor soporte, con muestras trabajo tamaño máximo de la piedra 3/4 de pulgada. Esto es ensayo, no se preocupen, no estoy para entrar mucho en esto. Pero si yo tuviera un estabilizador anular que tiene mucho retenido en tamaño 3/4, tengo que compensar ese material retenido por un tamaño entre 3/4 y valor de media pulgada. O sea, yo tengo que ir compensando la curva nanométrica. 15%. Se hacen las probetitas y fíjense lo que dice la teoría. Yo voy a tener un valor soporte correspondiente a la densidad máxima, 56 golpes, otro a una densidad más chiquita y otro a densidad más chiquita. Y es la gráfica que le mostré. Tengo valores crecientes de densidad y valores crecientes de resistencia. O sea, a mayor energía de compactación, mayor grado de compactación, siempre saturado a las peores condiciones de humedad, en general los suelos tienen que tener mayor resistencia a medida que tengo mayor grado de compactación. Elemental, Watson. Si yo no compacto bien mi cancha y me lo aprueba la inspección, es muy posible que esa canchita, con el propio paso de los vehículos de obra, se me rompa la canchita. Y digo, ¿qué pasó acá? Y nada, hermano, no me la compactaste como correspondía. Tenés que hacerla de vuelta. A llorarle a la Virgen, a llorar a la Cruz Mayor. Fíjense lo que estábamos hablando de la exigencia de compactación. Eso ya vieron ustedes. Esto está puesto acá. Exigencia de compactación en obra. 100% en A si fuese un terreno de terraplén en compactación de terraplén. Número 2, compactación. Acá, vengo acá. Subrasante, acá. Dice, compactación según A, 100%. Y si fuese 3, compactación, 100%. ¿Ubica el concepto? ¿Y cuánto el CBR de diseño? 95%. ¿95% de qué? De la densidad máxima. El CBR de diseño que voy a adoptar para una 1, una 2, una 3, una 4, una 5, no es el correspondiente al 100% de la compactación obtenida en obra. Es al 95% de la densidad máxima. Entro, en vez de con el 100, con el 95%, corto, y el valor de diseño es el valor soporte de diseño. Ahora, me voy a un suelo fino. De vuelta. Estoy compactando un suelo fino. Acá, Nacho T99, una 6, por ejemplo. La exigencia de compactación en obra, el 100%. CBR de compactación, el 95%. Si estoy diseñando, no le puedo exigir al 100% de la exigencia de compactación. Entro con el 95% y es el CBR diseño. ¿Se ubican lo que estoy queriendo decir o no? El ensayo valor soporte me está diciendo, en función de la exigencia de compactación,
yo voy a tener valores de valor soporte a utilizar en el diseño cuando haga el paquete estructural, y lo vamos a ver más adelante en la materia. ¿Me entendieron más o menos hasta acá? Sigamos. Yo me perdí un poco, profe, si puede Ya repetir. sé que se van a perder porque esto es la materia. Yo lo que quiero que ustedes interpreten nomás. El ensayo, valor, soporte, resistencia y la compresión simple. Listo. ¿Qué valor de exigencia vamos a tomar el valor soporte? Depende de tu capa de suelo. ¿Dónde está ubicada? Y ese valor de exigencia debe depender del tipo de suelo y de la ubicación relativa que presente ese suelo. Hasta ahí. Vos me decís eso. Pipí, cucú. ¿Entendí la idea? Sí, eso sí, El pero resto lo ¿por qué vamos a ir viendo 95? a lo largo de la materia. Vamos, Profe, dale. profe, entonces nuestro valor soporte de la probeta se tiene que asemejar al de diseño, digamos. Al revés. Vos vas a tener que adoptar en base al valor soporte obtenido por tu probeta compactada, cuál correspondería a utilizar como valor soporte de diseño. Yo tengo que diseñar, pero primero tengo que hacer el ensayo y después hago el valor soporte de diseño. Este valor soporte. Vialidad provincial del Chaco, para los suelos que tenemos, que son tan malos, y te dan valores bajos cuando vos tomás esto, en vez de tomar el 95% para un HOT 99, en vez de tomar el 95% de vialidad provincial, dice yo compacto al 100%. Y a estos suelos le exijo el 100% y adopto el 100% valor de resistencia. ¿Por qué lo hacen? Una pregunta técnica. Todavía no la saben ustedes, pero ¿por qué lo hacen? Porque si mi sustento, donde voy a apoyar mi paquete de mejor calidad, el espesor necesario de paquete va a ser más chico. ¿Entienden el concepto, no? ¿Qué hace Vialidad Nacional para no hacer esto? Porque ellos ven que los suelos nuestros son bastante malos. Exigen subrasante mejorada con cal. No estabilizada con cal. Subrasante estabilizada con cal. Yo a la subrasante la mejoro con cal, un 2%, y tengo valores soporte muy superiores al valor soporte del suelo virgen, sin ser suelo cal. Entonces, Vialidad Nacional a nuestro suelo les exige, me estoy metiendo en estructura, no quiero hablar todavía de estructura porque estamos hablando de suelo. Yo puedo mejorar la calidad de los suelos con lo que han visto hasta ahora, incorporando cal. Después, el resto es estructura. Vale. Profe, ¿es más rentable al 100% y afinarme? Siempre te conviene, y lo vamos a mirar con Altamirano, qué sé yo, mejorar la capacidad estructural de mi pavimento desde abajo. Si yo le puedo empezar a colocar cal a nivel subrasante, estoy mejorando desde el punto de vista estructural todo lo que yo le coloque arriba. O sea, empecé mal mi obra, puse suelo de morondanga, por más que después arriba le quiera poner pavimento con cuarzo y con lo mismo, va a ser una porquería, porque el basal de mi estructura es malo. El ejemplo es bíblico. Vos construiste tu casa sobre terreno fangoso y se va a fisurar, se va a romper. Va a ser, tratar de mejorar tu suelo desde el vamos. Por eso estamos dando suelo, amigo. Si no, no perderíamos tanto tiempo aplicando suelo. Suelo es una especialidad dentro de la ingeniería civil. Nosotros tenemos que tomar, conocen suelo. A partir de acá empecemos a diseñar. Vamos a mirar cuando estemos hablando de diseño estructural de pavimento. Una de las variables primeras que nosotros vamos a ver, módulo resiliente de la subrasante, le llamamos así. Módulo. Van a ver que el módulo se modifica notablemente a medida que la calidad del suelo crece. Conclusión, atento Houston. Si yo mejoro el suelo, la subrasante, estructuralmente estoy mejorando notablemente ese pavimento desde el punto de vista de la durabilidad de la obra. ¿Entendés el concepto? Más o menos. Vamos viendo esto, no se preocupen, estos son los primeros pasos de la materia. ¿Seguimos? ¿Listo? Método dinámico completo. ¿Cuál es la particularidad del método dinámico completo? Ya llevamos casi una hora hablando al pedo. Fíjense. ¿Se acuerdan del método dinámico simplificado? Yo hago valor soporte para las densidades máximas de 26 golpes
12, 25 y 56 golpes por capa. En cambio, el método dinámico completo, para cada valor de compactación, le tengo que hacer el valor soporte correspondiente. Encima por doble. O sea, fíjense lo que significa. Esta curva que está acá arriba es la curva de 56 golpes por capa. Le hago el proctor. A este punto, 2 valor soporte. 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 Para la energía de compactación mayor, tuve que hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 valores soporte. Y lo repito para los distintos tipos de energía. Es lo que se denomina método dinámico completo. Es tener en forma completa el comportamiento del suelo en función de los distintos valores de energía, los distintos valores de densidad y los distintos valores de humedad e investigación. El otro método, lo que nosotros hacemos, el método dinámico simplificado, generalmente adoptamos la humedad correspondiente al mayor número de golpes. Este valor de humedad queda constante y lo compactamos con 25 golpes y con 12 golpes, manteniendo constante la humedad. Al mantener constante la humedad, tratamos de simplificar el concepto. Es por eso se denomina método dinámico simplificado. Son 2 probetas para 56, 2 probetas para 25, 2 probetas para 12 golpes por capa. En cambio, el método dinámico... ¡Dale! ¿Te puedo hacer una aclaración para que sí, entiendan algunas cosas? Sí, por favor, Tulio, adelante. En la realidad, los terraplenes en general sufren a lo largo de un periodo de un año, y después del periodo largo de varios años, periodos de seca y humedad, ¿no es cierto? Van fluctuando en función del clima, del periodo húmedo o seco que va atravesando. Entonces, en realidad, probablemente se vaya comportando como estas curvas de compactación. Cuando tiene más humedad, tiene menos humedad, pero pasan por un proceso parecido. No es que se descompactan tanto, pero tienen una cierta comportamiento distinto cuando en épocas de lluvia que en épocas de seca. Entonces, si uno quiere investigar a lo mejor qué pasa con el valor soporte de ese suelo, de ese terraplén a lo largo de un periodo, puede hacer este tipo de investigaciones que, en cambio, nosotros cuando hacemos el diseño, como dice Rolly, tomamos una foto de un momento, o mejor dicho, de una situación extrema, que es el suelo totalmente saturado en una condición que va a estar en algún momento del año quizás o en algún momento de su vida, pero no necesariamente va a estar así el suelo en esa condición. Pero nosotros lo calculamos en esa condición porque eso es lo que se denomina coeficiente de seguridad, básicamente, ¿no es cierto? O sea, es lo que, un poco para entender el por qué se hacen toda esta ensalada de ensayos y digamos, y distintas formas. Listo, Rolly, eso no me quería aclarar por ahí para que no para entender el concepto de por qué hacemos todo esto, digamos, ¿no? No, esto es, si ustedes quieren hacer completo, es un problema de investigación en el cual le podríamos dar muchos trabajitos que hay, son verdaderas cartas de la energía, del estado del suelo y de la capacidad del movimiento relativo que puede presentar ese suelo en función de las fluctuaciones de los porcentajes de humedad. Lo único que le tenemos que decir nosotros, traten de compactarlo siempre a la mayor densidad posible, con la mejor o ese valor óptimo de humedad, tratando de impermeabilizar lo más posible la superficie de ese terraplén, compactándolo bien, cerrándolo bien, tratando de darle un buen gáligo, ya lo vamos a ver todo con altamirano, y esperemos que este suelo, a medida que vamos avanzando en superficie, pónganle cal a nuestro suelo acá en la zona, no los correntinos. Los correntinos generalmente tienen muy buenos suelos, la zona acá de Corrientes, Itatí, etc. Pero bueno, es la característica del material. Vamos a terminar, y terminando, pues no puedo hacer largo sino esto. Este es el ensayo valor soporte, ¿sí? ¿Cómo lo ensayan? Bueno, este es el ejemplo típico que van a ver en cualquier obra vial. Por eso le dije que nosotros siempre vamos a compactar, a tratar de ensayarlo en un equipo que es universal.
Esto es la rotura de la probetita. Mediante este ensayo le estamos haciendo el ensayo de penetración de ese pisón que tiene 3 pulgadas cuadradas. Aproximadamente el diámetro de este pisón, este diámetro debería tener 3 pulgadas cuadradas, aproximadamente 4,92 centímetros de diámetro. Y este diámetro de pisón es el mismo que está acá. A veces hay errores de torneo. Uno tiene 4,95, otro tiene 4,92. Se toma el diámetro, se toma la carga medida por el aro dinamométrico, lo que ustedes están viendo acá arriba, un aro dinamométrico, ya lo vieron en Marshall. Resistencia a la compresión simple, lo tendría que haber visto con el Albertico. Y lo que se mide en estos ensayos es la velocidad de la penetración, que la midan con esta aguja que está con este flexible comparador. Y el hombre lo que hace es, generalmente en forma manual, o hay equipos automáticos, y lo que vamos viendo es la velocidad de la penetración y el valor relativo de la resistencia que ofrece ese material al efecto de punzonado. Esto es ensayo de laboratorio. En laboratorio, una muestra virgen que la traje al laboratorio y hice todo el ensayo. También se denomina valor soporte relativo de los suelos in situ. Fíjense que acá es un equipo pesado, un camión, un colectivo, camioneta, lo que usted tenga. Se le pone el comparador a través de una distancia bien separada. Este actúa como comparador y este sistema es un gato en donde el señor le tiene que ir dando vuelta, mira el aro dinamométrico acá y va mirando el valor de la penetración. Fíjense que este a nivel superficial, ¿cuánto tiene valor superficial de la primera capa? Si yo le hago un pozo y saco la capa de suelo y le hago esta profundidad P, yo puedo tener el valor soporte relativo de los suelos in situ a las distintas capas que tiene la capa de suelo. Fíjense que este podría ser un estudio a lo largo de una traza de un camino. El único problema mío es cuál es. Tengo que hacer el pozo. Y este equipo que está acá arriba lo tengo que dejar quieto, porque es el que me da la estabilidad necesaria para poder hacer el ensayo relativo de los suelos. Valor soporte relativo. No tengo a camioneta, le pongo un camión. Es lo mismo, y mostrándole distintas maneras de hacer el ensayo, valor soporte. Y acá entra lo que le dijo el ingeniero Altamirano. Si este suelo lo estoy haciendo in situ en época seca, seguro que me da un valor soporte relativo pipí, cucú. Ahora, si yo le hago este ensayo en época después de lluvia, voy a tener otro valor de resistencia relativa de los suelos. Porque esa resistencia relativa depende de la humedad relativa que presentaba el material. Por lo tanto, el valor de soporte relativo de los suelos in situ tiene que tener criterio del ingeniero que lo pidió en función de las condiciones climáticas precedentes al momento del ensayo del que yo estoy haciendo. Bibliografía hay muchas, no se preocupen, hay muchos. Nosotros no queremos que ustedes salgan expertos, lo único que queremos es que tengan claro el concepto, valor, soporte relativo de los suelos. No sé cómo tan de locura, de cansancio, les quería mostrar planillas tipo que hay sobre ensayos de valor soporte. Son planillas que la vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra. No van a pensar que esto es la única vez que vamos a valor soporte. Yo tengo que dar estabilizador anular. Cuando yo termino mi estabilizador anular, lo tengo que hacer con un ensayo que justifica ese dosaje, valor soporte de ese estabilizador anular. Se lo doy a vos, se lo doy la semana que viene. No pasa nada. Depende del grado de locura con que ustedes estén. Escucho sugerencias, propuestas y o observaciones. Profe, Dale. una pregunta. ¿Cómo garantiza la velocidad constante esa de aplicación del pisón, digamos? Fácil. De penetración. Claro, fácil. ¿Qué es lo que es constante acá? Lo que es constante es valor. ¿Qué es lo que mide este equipo? Este flexible. Está midiendo la deformación relativa
de este plato para arriba. Porque esta pata, o toda esta estructura es rígida, no se mueve. Y si tiene un pequeño movimiento es la que mide el aro dinamométrico, nada más. Y este valor de deformación, ¿quién me lo da? Esta manija, que es la que mueve el tornillo sin fin, que levanta este plato para arriba. Esta velocidad es constante, dijimos que era 0,05 pulgadas por minuto. Entonces yo puedo tener deformaciones cada 15 segundos, a los 30 segundos, a los 60 segundos, a los 90 segundos, a los 120 segundos. Si yo sé que este valor de penetración es pulgada por minuto, a los 2 minutos yo voy a tener 0, una décima, 2,54, o sea, 2,54 milímetros, si ustedes quieren mirarlo en décima de milímetros. ¿Se ubican la idea o no? Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es regular la velocidad que sube este plato para arriba a esta velocidad. Se necesita un poco de experiencia. El muchacho que hace la operación va leyendo constantemente la velocidad con que se mueve esta agujita. Y uno le va diciendo, a los 15 segundos tenés que llegar a tanto décima de milímetro. A lo otro, ¿entendés la idea o no? ¿Me entendiste la pregunta cómo es la respuesta o no? Sí, sí, entendí. O sea, el ensayo, generalmente con equipos manuales, es el que maneja la manivela esta, el operador que le da la velocidad con la cual hay que hacer el ensayo. Y el otro operador, cuando llega el valor de la deformación pertinente, uno lee la deformación superior. ¿Qué es lo que hay más moderno hoy en día? Lo tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Esto que es absolutamente mecánico, todo esto que es absoluto, la parte de abajo, estoy queriendo decir el equipo, si yo lo coloco en una computadora y le regulo la velocidad en función de sensores de deformación, yo me estoy independizando desde el punto de vista técnico de lo que sería el operador manual. Y lo único que me interesa es leer el flexible. Y si encima tengo sensores de deformación totalmente electrónico, el ensayo es totalmente una máquina. Que lo que me está diciendo, vamos a buscar un dibujito más lindo acá al costadito. Carga, o mejor dicho, peso, y acá la deformación relativa. Y esto lo hace un equipo. Y lo hay, ya hay en la Argentina equipos. Vialidad Nacional tiene uno de estos, que te permite hacer el ensayo de la penetración totalmente automática. Y me evito de que venga gente y dice, no, yo tengo la velocidad y yo no necesito leer. Hay algunos laboratoristas, viejos ya, pobrecitos, que no leen esto. Porque te dicen, yo sé hacer el ensayo. Podré hacer macana, amigo. Podré hacer macana. Entonces no miran esto y directamente tienen una velocidad ya normalizada ¿de quién? De esta manivela que está acá. Esto es una manivela. No, hermano, tienes que tratar de tener la velocidad que te dice la norma. 0,05 pulgadas por minuto. ¿Tú ubicas el concepto o no? Esa manivela, acá está, miren, acá también la tienen. Esta manivela es la que regula la velocidad con que se deforma esto. Esto es carga. Pero el que da vuelta a la manivela se regula con lo que a mí me interesa. 0,05 pulgadas minutos. ¿Alguna sugerencia? ¿Preguntas? Rolly, por ahí para que se entienda, se termine de entender el ensayo. Mostramos un poquito la máquina de ensayo, la prensa. Entiendan que lo que entra no es que el pistón penetra de arriba hacia abajo, sino que entra la probeta de abajo hacia el pistón, digamos. No sé cómo. O sea, sube la muestra hacia el pistón y empuja, y ahí penetra. Y el pistón que está fijo, esto está fijo, se va deformando el aro y a medida que eso va penetrando, ¿no es cierto? Y es la que ejerce una resistencia, el suelo ejerce una resistencia y el aro se deforma.
Entonces, la velocidad que se mide, en realidad se mide como espacio, ¿sí? En realidad lo que vos medís es el espacio recorrido, que es equivalente a la velocidad, sí, depende siempre tiene que ser la velocidad de subida, siempre tiene que ser la misma, y lo que se modifica es la resistencia, justamente, que es lo que uno mide. Esa es la variable, digamos. ¿No? O sea, la penetración siempre termina siendo la misma, tiene que ser 2,1 pulgada final. Exacto, siempre lo mismo, siempre. Y la velocidad de avance es la misma, la que avanza la muestra hacia el pistón, hacia arriba, siempre tiene que ser la misma. Lo que cambia siempre, según el tipo de suelo, es la resistencia del suelo y por lo tanto la deformación del aro que se mide en el relojito, que es la fuerza en definitiva. No sé si entendieron todos cómo funciona la máquina. Por ahí está estática, no hay por ahí si se ven un video, que tampoco se va a poder ver mucho, pero se podría ver cómo es el movimiento. Claro, en el video, permiso Tulio, en el video van a ver que esto no se mueve, esto está abulonado a la prensa. Esto está la parte de arriba está fija la parte de arriba. Esto no se mueve, o sea, este pichón que está acá, el aro de neumático, esto no se mueve. Lo único que experimenta movimiento es la parte inferior de la probeta, como si fuese una prensa de hormigón, y tiene un movimiento hacia arriba de ascenso. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad que hemos hablado, 0,05 pulgadas por minuto. ¿Y quién lo regula eso? Generalmente un operador con una manija, manivela, y va girando la manija. Si se acuerdan del ensayo Marshall, van a encontrar que siempre estas prensas tienen dos tipos de saliente, que son distintos tipos de engranaje, distintas velocidades, velocidad más finita, velocidad más rápida. Uno es para acercar la probetita al lugar del ensayo y la otra es para poder efectuar el ensayo. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle porque no es la idea de esta materia desde el punto de vista del ensayo en sí, lo vamos a ver otra materia, se llama materiales viales. Lo que sí queremos es que tengan claro el concepto de valor soporte. Es una idea, no es resistencia, sino un valor de referencia en porcentaje. Sí, un ensayo de resistencia al punzonado que presenta un suelo con respecto a una muestra patrón. Pregunta técnica. ¿Los mareamos todos, che? Qué macana. ¿Listo? ¿Vamos a descansar? Rolí. Dale. Entonces, con estos tres temas dados por el ingeniero Blanco de Q, el ingeniero Altamirano y vos, estos tres temas son los que van a entrar la semana que viene, el martes, tenemos coloquio. Sí, pues, la semana que viene entramos con coloquio. El coloquio la semana que viene va a ser la parte de diseño que dio Tulio. Ojo al piojo, Tulio dio conceptos muy importantes. Tulio empezó a hablar de velocidad, empezó a hablar de distintos tipos de velocidad, habló de la velocidad percentil, la velocidad de operación. Ojo, habló de tipo de terreno de los caminos, en función de qué yo voy a hacer un camino, ¿me ajusto al terreno o no me ajusto al terreno? Ojo. Habló algo de tránsito, de la composición de los vehículos, del tipo y tamaño de los vehículos, y en función de ellos voy a sacar parámetros de diseño. Toda la clase de Tulio, miren. Y después, la parte de suelo, hemos visto estabilización, 3 métodos de estabilización mecánica, que siempre es común, estabilización física, la vamos a ver la semana que viene, y la físico-química, la primera, la que vieron con Alberto Blanco de COU. Con Alberto vieron cómo se dosifica un suelo cal, qué significa el diagrama de McDowell, en función de qué variable se entra el diagrama de McDowell, y por qué el diagrama de McDowell es un proceso de predosificación. Porque el ensayo real es el ensayo de resistencia inconfinada a la compresión simple que tiene el suelo. ¿A los cuántos días? ¿Y por qué? ¿Cómo lo tengo que curar la probetita? ¿Y qué valor de resistencia tiene que tener un suelo? Ya sea subrasante o una subbase, según la especificación de la Dirección Nacional de Vialidad. Y encima de todo esto vinieron ahora con valor soporte relativo a los suelos. Tienen para entretenerse. Lean, por favor, porque la materia es larga. Y cada tema estamos tratando de darlo lento, pero sin pausa, porque tiene que ser un proceso de enseñanza tipo evolutiva.
aparezca un profesor de enseñanza. Sugerencia, dudas, consulta. Rolly. Profe, Dale. ¿lunes o martes es el coloquio? Martes, el lunes es feriado. Ah, está. Teóricamente yo no puedo dar clase el lunes, amigo, no podemos nosotros dar clase el lunes. Yo no tendría problema, estamos todos en nuestra casa, pero es una falta de respeto, ustedes se quejan, y después nos llegan a nosotros la tirón de cola por correspondiente, el tirón de oreja. Entonces no, vamos a dar clase el día martes, y ahí capaz Altamirano pide la clase, capaz arranca Tulio, total, no hay problema. Si Tulio considera que quiere todo el día martes, de eso lo hablamos después como cátedra, Tulio da todo el día martes, porque andamos bien la parte nuestra, entonces tenemos que ir empujando hasta que empecemos a comparar y a emparejar la cosa. Tulio tiene que empezar a hablar de diseño, los componentes transversales de un camino, tiene para entretenerse Tulio todavía. Tranquilo nomás. Mucho. Sí, no, Tulio, capaz Tulio toma todo el día martes que viene, yo no tengo drama, Tulio, total, vamos a ir avanzando en forma más o menos pareja. Bien. Lo último, ingeniero, para ir, Dale. antes de irnos. Entonces, quedaría así. El coloquio va a ser como hiciste este lunes, Rolly. El martes que viene a las 10 de la mañana vas a ponerlo en los mails y vamos a tener tiempo hasta las 15 horas para poder contestarlo y mandarlo. Sí, pues. Sí, pues, sí. Y lo otro, perfecto. Y lo otro, cuando puedas, ya sé que lo vas a hacer rápidamente, es subir esta clase para poder verla otra vez, para refrescar más los conceptos. No hay ningún problema. El PowerPoint lo subí, así que creo que ya está subido en la clase. Sí. Bueno, y ahora el Power está. Listo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, gente, gracias por todo. Vayan a descansar. Muy amable. Chau. Hasta luego. Gracias, Che. Gracias.